es Hechos capítulo 8. Pero antes de ir a Hechos capítulo 8, del cual yo ya te platicaba si tú has estado en los mensajes anteriores, yo quiero compartir contigo 3 mensajes, ya compartí 2 de ellos, y hoy vamos a entrar al último mensaje del libro de los Hechos capítulo 8, pero creo que para poder entender este último mensaje, necesito que abras conmigo tu Biblia en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, donde el Señor Jesús, después de haber resucitado, después de estar 40 días con sus discípulos, discipulándoles, les da un mensaje antes de ascender al cielo, un mensaje que le dio a los 500 discípulos que estaban en aquel lugar o en aquel momento reunidos, pero que también es un mensaje para nosotros. Definitivamente es un mensaje para nosotros. Esa es una de las virtudes de la palabra de Dios, que la Biblia es un libro que tiene cumplimiento diario. Todos los días, a todo aquel que la lea, va a encontrar una palabra puntual, oportuna, para su vida. Dice la palabra entonces, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hablando Jesús, le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Son las últimas palabras mientras estuvo en la tierra. Eso ya es una enseñanza. Yo creo que son palabras muy importantes. Por eso es que están expresadas en la Biblia, porque son palabras que debemos de tomar atención. El Señor quería y quiere que su mensaje de vida, de salvación, de oportunidad, de eternidad, fuera dado a conocer por aquellos que han sido impactados por su muerte y por su resurrección. Y por eso les dio esa encomienda: ir y ser testigos. Y esa palabra tendría cumplimiento. Ha tenido cumplimiento, y pudiéramos pensar que tú y yo somos el cumplimiento de ese mensaje, porque nosotros estamos en lo último de la tierra. Nos encontramos al otro lado del planeta. En relación a Israel, pudiéramos decir que estamos en lo último de la tierra. Pero, ¿de qué manera se iba a ir a cumplir esta palabra? Si tú lo miras desde lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos, esta palabra se empezó a cumplir de manera inmediata. Los discípulos, después del Pentecostés, después de la visitación del Espíritu Santo en el aposento alto, comenzaron a predicar el Evangelio en Jerusalén. Jerusalén se convirtió en una iglesia multitudinaria. En poco tiempo, más de 8,000 personas entregan su vida a Cristo. Y en pocos años, la iglesia de Jerusalén empieza a conmocionar a la sociedad. Los propios sacerdotes religiosos, el gobierno romano, se impacta y se impresiona al ver lo que está sucediendo con los cristianos de aquel tiempo. Pero pasaban algunos años y la iglesia se empezó a acomodar ahí en Jerusalén. Sí, se compartía el evangelio en algunas ciudades circunvecinas, pero nada importante. Dios tenía que cumplir su palabra y empuja al pueblo, a su pueblo, a los cristianos, a través de una persecución. Una persecución que se hizo muy fuerte cuando Esteban muere. Después de que Esteban muere, de que es asesinado en manos de los religiosos, Saulo, quien después se convirtió en el apóstol Pablo, Saulo empieza a hacer una persecución mortal. Comienza a asesinar y comienza a llevar presos a cuanto cristiano encuentra. Así que los cristianos de Jerusalén se dispersan, empiezan a irse a otros lugares, a otras regiones, y entonces todo Judea se llena de cristianos que comienzan a predicar el evangelio. En esa persecución el evangelio llega a Samaria, que es precisamente el momento en que nosotros nos encontramos ahí en Hechos capítulo 8, cuando el evangelio llega a Samaria y el predicador o el evangelista que
que más renombre toma o más relevancia es Felipe. Ya platicamos de Felipe. Y Felipe predica el evangelio a los samaritanos y la gente de Samaria recibe el evangelio con mucho interés, con mucho gozo, con mucha alegría, y se hace una iglesia muy fuerte en Samaria. Y en ese momento en que la iglesia en Samaria está creciendo, se está haciendo fuerte, se está haciendo importante, por decirlo de alguna manera, también aprendimos la semana pasada que Satanás aprovecha y va a tratar de desestabilizar, como siempre lo ha tratado de hacer, infiltrando falsos ministros, falsos maestros, falsos profetas, buscando intereses personales, de control, de poder, de dinero. Y la palabra nos enseña cómo hay que poner cuidado, porque eso es algo que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo dentro de la iglesia del Señor. Pedro y Juan tuvieron que ser llevados a Samaria para poder evidenciar, para poder sacar a la luz a los falsos maestros. Y después de este escenario viene este mensaje o este último momento que nos narra el capítulo 8. Porque es interesante que el capítulo 8 comienza con la iglesia en Jerusalén perseguida. Están en Jerusalén, pero comienza la gran persecución. Y después dice que comenzaron a ir a regiones de Judea, después a Samaria. El capítulo 8 de Hechos es el cumplimiento exacto del capítulo 1, versículo 8 del mismo libro. Hace falta ver el indicio del Evangelio llegando hasta lo último de la tierra. Obviamente solamente se da una hebra, se da una introducción. Por eso en este último escenario encontramos a dos personajes. Uno es Felipe y el otro es un etíope. Un etíope que representa a los cristianos en lo último de la tierra. Pero antes de entrar, déjame hacer una oración y pedirle a nuestro Señor que nos acompañe en la lectura y en la plática que vamos a tener sobre este día, sobre este tema en este día. Acompáñame en oración, cierra tus ojos. Señor Jesús, queremos pedirte que nos ayudes. No queremos continuar si tú no nos acompañas. Espíritu Santo, tú sabes que es complicado predicar de maneras que no estamos acostumbrados, pero tú ayúdanos a tener la atención y la concentración. Y también yo sé que tal vez no es tan sencillo estar en casa o estar frente a una computadora o en un celular, yo no sé, escuchando tu palabra, mirando a través de una pantalla. Pero te pido que permitas que los que estén atendiendo este mensaje, su atención pueda estar aquí, para que tu palabra cumpla su plan y nos alertes, nos enseñes, nos prepares. En el nombre de Jesús yo pongo tu palabra en tus manos y te suplico, Espíritu Santo, sé tú el maestro en este día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Yo voy a dar lectura. Hechos capítulo 8, versículo 26. Ahí es donde vamos a arrancar. Un escenario, solo dos personajes. Dice la palabra, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Paremos ahí tantito. Vamos despacito, vamos a ver algunas cosas aquí. Te lo voy a decir de una manera como micromensajes dentro del mensaje general. Un ángel del Señor le habla a Felipe. Bueno, solamente quiero decir, hay un mundo espiritual. La palabra dice que había visitación de ángeles. En el libro de los Hechos había visitación de ángeles. Hablaban de parte de Dios. Tenían un propósito y siguen teniendo. Hay un mundo espiritual, hay ángeles, hay demonios. Y los ángeles todavía siguen cumpliendo su propósito de servicio a favor de la iglesia. Tristemente, la iglesia del principio, en el primer siglo, se empezó a adorar ángeles, como también se sigue haciendo ahora. Pero el tema no es hablar sobre los ángeles, solamente decir que hay ángeles que están a favor para ministrar a su pueblo. ¿Por qué no vemos ángeles? ¿Por qué no escuchamos ángeles
Tal vez porque estamos muy distraídos en las cosas de este mundo, estamos muy distraídos con las cosas que este tiempo nos ofrece, los medios electrónicos, no sé, tantas distracciones que hacen que no tengamos la misma sensibilidad. Pero Felipe sí la tenía. Felipe, recuerda que estamos hablando de Felipe el diácono, que fue escogido junto con Esteban y que se convirtió en un evangelista muy importante. Felipe tenía esa sensibilidad, por eso escuchó a Dios a través de este ángel que le decía que dejara el lugar donde se encontraba. Mira qué interesante. Felipe, un diácono llevado a Samaria y que en Samaria se convirtió en un muy grande o muy importante predicador. Un ministro, un evangelista que se le reunían las multitudes, que muchas personas querían escuchar la palabra de Dios a través de él y que seguramente después él siguió discipulando a un grupo importante de hermanos. Y Dios le dice, deja eso, deja tu congregación numerosa, deja tu campaña evangelística tan exitosa con tanta gente. Y además dice que señales lo acompañaban, milagros y sanidades ocurrían para respaldar el mensaje de Felipe. El Espíritu Santo hacía esta obra. Y en un momento de ese, digámoslo así, estando en la cumbre de su ministerio, viene Dios y le dice, deja todo y vete al desierto. No le dijo a qué. Tú y yo sabemos, porque tenemos la Biblia, que se iba a encontrar con este etíope, pero no le dio detalles, solo le dijo, deja Samaria, deja las campañas evangelísticas, deja el discipulado y vete al desierto. Y Felipe obedeció, fue obediente a ese llamado. Y aquí tenemos un primer mensaje. Qué importante es entender los cambios. Hay momentos en que Dios va a hacer cambios, nos va a llamar a cambios, nos va a llevar a cambios. La vida tiene una serie de cambios. Ojalá la vida siempre fuera, pero también si siempre la vida fuera estable, también sería muy aburrida. Los cambios son buenos, los cambios tienen un propósito, aunque no siempre son agradables, aunque no siempre es fácil aceptarlos y vivirlos. Esto que estamos haciendo ahora de predicar desde un escritorio y no desde el púlpito en la iglesia es un cambio que cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo mirar a una cámara, no está la retroalimentación con los hermanos, las risas, las sonrisas, las miradas, los disgustos incluso que a veces uno nota, y a veces con uno eso lo ayuda, pero este cambio yo sé que tanto a ustedes como a uno, pues algo nos va a enseñar, nos está enseñando, estamos aprendiendo cosas nuevas, desarrollando habilidades nuevas, de tal manera que aquí hay un mensaje. Cuando nosotros somos sensibles y aceptamos los cambios y nos adaptamos a ellos, vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a recibir bendición. Felipe no sabía, la Biblia no da detalles. Yo no sé si cuando Felipe empezó a caminar rumbo al desierto llegó a pensar, ¿qué hago aquí? ¿Y de qué se trata esto? Tan cómodo que estaba con mis hermanos en Samaria, todos los días nos reuníamos, después del culto comíamos juntos, y ahora aquí no hay más que serpientes, escorpiones. A lo lejos vio un carruaje, y cuando vio el carruaje, entonces Dios le dijo que se acercara a él. Pero ¿quién estaba en ese carruaje? Una vez que Felipe aceptó el cambio y vio que había algo nuevo, no sabía qué tan importante, pero algo nuevo y necesario, Felipe entonces recibió bendición. Pero a través de quién recibió bendición, o cómo fue, o cuál fue la situación, fue conociendo a este otro personaje, el etíope. Dice la palabra acerca de este otro personaje. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Vamos a parar aquí. Vamos a ver algo acerca de este hombre, este segundo personaje que bien nos representa a ti y a mí. Tal vez algunos se sienten como Felipe, ministros, siervos de Dios, donde el Señor de repente nos sacude nuestra comodidad, pero otros seguramente nos sentiremos como el etíope, alguien con ciertas características
a quien Dios mira. Es bien interesante porque cuánto amaba Dios a este hombre, al etíope, y qué plan tenía el Señor con este hombre, que tomó a uno de los evangelistas más notables de ese momento para traerlo y darle un mensaje privado, particular a este etíope. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un propósito y tiene un tiempo para cada uno. Este hombre no sabía cuánto era amado, pero ese día Dios iba a mostrarle cuánto lo amaba. Pero no era un hombre cualquiera. Ya lo dijimos muchas veces, era un hombre etíope. ¿Qué significa eso? Pues que era de un lugar muy lejano, venía de África. Algunos teólogos dicen que, incluso hay escritos de eso, que el primer registro que hay del Evangelio llegando a los gentiles es en el capítulo 10, 2 capítulos adelante, capítulo 10 de Hechos, donde Cornelio, el centurión romano, y su familia y sus sirvientes reciben el Evangelio y son bautizados por el Espíritu Santo. Y piensan, o se dice que ahí arranca la iglesia en la gentilidad. No sé por qué no miran al etíope, pero siendo más acuciosos, la realidad es que la iglesia gentil comienza en Hechos 8, porque aunque es solo un hombre, no es una familia, no es un conglomerado de personas, es solo un hombre, ese hombre recibe el mensaje y lo lleva, sin duda, lleva el mensaje hasta Etiopía, de tal manera que se convierte en un enviado, en un testigo del Evangelio para llevarlo hasta lo último de la tierra. Así que este etíope nos representa a ti y a mí, que estamos hasta lo último de la tierra donde Dios prometió que iba a llegar el Evangelio. Yo no sé si algunos dicen que fue con Cornelio, porque tal vez tenían un sesgo racista y por eso no podían aceptar que el inicio de la iglesia gentil recayera en los hombros de una persona de raza negra. Porque si este hombre era etíope, entonces debió haber sido de raza negra. Si este hombre era africano, debió haber sido de raza negra. ¿Qué te parece? Eso es muy interesante, porque resulta que después de la iglesia judía en Jerusalén, de la iglesia judía en Judea y de la iglesia samaritana, que finalmente los samaritanos tienen sangre hebrea, llega el evangelio de la gentilidad precisamente en un hombre que representa una raza de esclavos, una raza de marginados, una raza de hombres y de mujeres que históricamente han servido para servir a los demás. Sabemos que la raíz o el origen de todo esto bíblicamente está en los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Uno de sus hijos, Cam, le faltó el respeto a su padre, vio su desnudez, lo deshonró y cayó una maldición sobre de él, donde se dijo que todos los descendientes de Cam iban a ser sirvientes de los hijos de Sem y de Jafet. Y precisamente uno de los hijos de Cam, llamado Cus, su nombre significa negro. Y cuando tú sigues el rastro de cómo se fue distribuyendo geográficamente su descendencia, precisamente habitaron en África, precisamente llegaron a esa región. Bueno, por un tiempo, antiguamente, precisamente a la región norte, nororiente de África se le llamaba Cus. Y eso se cumplió. La gente de raza negra, descendientes de los africanos, fueron esclavizados, fueron comercializados, no nada más en los tiempos antiguos de la Biblia, sino aún en tiempos más recientes. Fueron esclavos en muchos países de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Portugal, España. Fueron esclavos en América, fueron vendidos como esclavos a países de América. Y todavía hasta hace poco más de medio siglo, aunque la esclavitud de los negros fue abolida, todavía existía una segregación muy fuerte, un desprecio muy grande
en Estados Unidos, en Sudáfrica, y hasta la fecha, aunque se ha avanzado un poco en ese desprecio hacia la gente de color, de raza negra, todavía continúa ese estigma, si tú quieres, genético en la humanidad. Pero con este pasaje Dios nos dice que Él no hace acepción de personas y que Él ama sin importar la raza, sin importar el pueblo, sin importar la nacionalidad. Yo creo que Felipe debe haber sido muy impactado cuando se acercó y se encontró con una persona de color, de raza negra. Yo no sé, debió haber vencido tal vez algunos prejuicios, pero él aceptó hacer la voluntad de Dios. Entonces era un hombre de raza negra, pero dice además que era eunuco. Y Jesucristo habló acerca de los eunucos. Para entenderlo, creo que la mejor manera de entender lo que es un eunuco es citando a Jesucristo cuando dijo: algunos nacen eunucos, otros se hacen eunucos y otros se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Unos nacen, otros los hacen y otros se hacen por causa del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es alguien que no puede tener hijos. Es alguien que es estéril, que su sistema reproductivo es incapaz de engendrar vida. ¿Quiénes son los eunucos por nacimiento? Los eunucos por nacimiento son esos de los que habla Deuteronomio, cuando dice de los sacerdotes que no podían ellos acercarse al templo para ministrar. Y hablando de varios defectos que da Deuteronomio, uno de los defectos entre todos es todo aquel que tenga, dice la palabra en una versión, testículos magullados o testículos aplastados. Obviamente es una deformidad en los genitales que impide poder tener descendencia. Si este eunuco no hubiera sido negro, hubiera sido blanco, pero además hubiera sido judío, pero hubiera sido eunuco de nacimiento, no hubiera podido de todos modos acercarse a Dios. Entonces ya vemos que tenía dos razones por las cuales él no podía acercarse a Dios según la ley o según el legalismo del pueblo judío. Uno, porque no era judío, era gentil, era descendiente de una raza de esclavos. Y segundo, porque era estéril, era eunuco. Más adelante tú vas a ver que dice que él fue a adorar a Jerusalén, pero seguramente él se quedó en el patio de los gentiles, porque era negro y porque era eunuco, doblemente despreciado. Ahora, ¿quiénes son los eunucos que se hacen eunucos? Aquellos que los hacen eunucos en la antigüedad eran aquellos que eran encargados de los grupos de concubinas de los reyes, de los harems de los reyes. Entonces los reyes ponían sirvientes, pero para garantizar que todos los hijos que tuvieran con esas concubinas fueran solamente de sangre real, castraban a los sirvientes, para que no hubiera tentación o posibilidad de que esos sirvientes tuvieran hijos con las concubinas. Entonces eran castrados. Es muy probable, o lo más probable es que este hombre, este etíope, haya sido castrado, haya sido eunuco, porque él era parte de la corte real. Él era un notable que tenía acceso a la reina. Dice que él era sirviente de Candace, la reina de Etiopía. Así que dada su cercanía con la reina, era muy probable que el rey, el esposo, o por causa del marido de la reina, haya sido castrado para no caer en la tentación de tener hijos con la reina. Y Jesucristo dijo, solamente lo comento como para terminar la idea, Jesucristo dijo, pero hay otros que se hacen estériles o se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Seguramente era una referencia a él mismo. Era una referencia clara a él, haciendo ver que él es el eunuco más grande. Es decir, él aceptó no tener descendencia en la tierra para tener una descendencia más grande. El propio libro de Isaías lo dice. Su descendencia, ¿quién la contará?
Y el apóstol Pablo también lo declara, que nosotros somos la descendencia en Cristo Jesús. Así que el Señor Jesucristo fue un eunuco que no buscó descendencia en la tierra con tal de tener una descendencia para Dios Padre a través de nosotros. Habiendo dicho esto, entonces, dos razones de desprecio para este hombre: para no ser aceptado en el culto a Dios o en el templo del Señor. Además dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Era un hombre entonces rico y notable. No era, a pesar de que era negro y a pesar de que era eunuco, de que no podía tener hijos, no podía tener descendencia, no era un hombre que no tuviera educación. Era un hombre educado, era un hombre capacitado, era un hombre que sabía administrar, estaba a cargo de los tesoros. Y era un hombre que tenía modales para estar en una corte real. Era entonces educado, rico. ¿Por qué digo todo esto? Porque de alguna manera el Señor nos deja ver con las características que tenía este hombre, que Él no hace acepción de personas, ni para los marginados, ni para los despreciados, ni los que son de alguna manera no bien aceptados, pero tampoco para los que tienen poder o estudios o nobleza o dinero. Jesucristo dijo que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Así que eso pudo haber sido otro factor. Él pudo no haber sentido necesidad de Dios. Era rico, tenía un buen trabajo, comía muy bien. Sin embargo, ¿por qué iba a Jerusalén? Porque tenía necesidad de Dios. Cuando Dios pone su mirada y Él decide salvar, y Él decide escoger, y Él decide llamar, no hay razón, ni el que se sienta más despreciable y más indigno, ni el que sienta que no necesita absolutamente nada. La gracia de Dios es irresistible para aquel a quien Dios llama. Así que no había pretexto. Hoy muchos dicen, no soy digno, no tengo lo que se necesita, soy malo, soy inadecuado. Hay otros que dicen, yo no necesito de Dios, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, soy educada, soy amable, soy respetuosa, tengo dinero, no tengo nada que me haga falta. Y tristemente no se dan cuenta que esto no es asunto de si tienes o no tienes, si puedes o no puedes. Esto es un asunto del alma, del espíritu. Es una angustia y una tristeza. Por eso no hay que acercarnos a Dios porque necesitamos que nos dé algo. Hay que acercarnos a Dios sencillamente porque nuestra alma grita que estamos incompletos. Ojalá y tu alma hoy grite, porque tristemente habrá algunos que no sientan eso y terminarán en el lago de fuego. Y dice que este hombre subía a Jerusalén para adorar. Ya lo dijimos, tenía un vacío, buscaba una religión. De alguna manera escuchó, no sé cómo, que el Dios de Israel era el Dios verdadero y fue a Jerusalén a adorar a este Dios del que había escuchado, pero aún con todo tenía inquietudes. Hoy muchos buscan una religión católica, evangélica, musulmán, de la que sea, y al final no se dan cuenta que no es una religión lo que necesitan a Cristo. Este hombre tenía que descubrirlo. Por eso es que Dios llamó a Felipe, porque era un hombre que leía la Biblia, era un hombre que adoraba, que iba al culto, era un hombre que practicaba las fiestas judías, ciertos ritos, pero no tenía todavía lo que se necesitaba para ser salvo. Por eso Dios envió a Felipe. Y cuando llega Felipe a él, llega a su carroza, yo no sé si tirada por animales o llevaba algunos sirvientes cargando esa carreta o esa tienda, ese carro, dice la Biblia. Dice que lo escuchó que iba leyendo al profeta Isaías. Algo interesante, solo como nota interesante. ¿Cómo es que un gentil tenía un rollo del profeta Isaías en sus manos? ¿Cómo lo consiguió? Si los rollos de los profetas, el Tanaj, el Pentateuco, tenían que ser leídos en las sinagogas. Y si se trataba de un rollo en griego, parte de la Septuaginta,
tenía que ser leído por los fariseos. ¿Cómo llegó ese rollo? Que lo más seguro es que era escrito en griego. ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Lo compró? Y si lo compró, ¿a qué precio? Lo ha de haber comprado a un precio muy grande para poder tenerlo. Pero mira qué hambre, eso denota el hambre, que no lo encontró con un gran collar, no lo encontró luciendo o admirando una cadena en sus manos, no lo encontró acariciando un caballo pura sangre, no, lo encontró leyendo al profeta, su tesoro que en ese momento tenía, la novedad que traía él, que había comprado, adquirido o alguien se lo regaló, no sé cómo la Biblia no lo dice, pero era su gran tesoro, amaba la palabra. Por eso yo pienso que el Señor tenía un plan con este hombre, un plan desde la eternidad. Desde la eternidad había escogido a este etíope y ese era el momento en que se le revelara. Qué interesante, un hombre de raza negra, eunuco, que vivía en un lugar muy lejano, que se había tardado no sé cuántas semanas en llegar para adorar. Y ahora Dios iba a dar satisfacción a toda esa hambre y necesidad que su alma tenía. Acércate, le dijo Dios, júntate al carro. Versículo 30, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera con él y se sentara. ¿Entiendes lo que tú lees? Bueno, si es que lees. ¿Tú lees tu Biblia? Y cuando la lees, ¿entiendes lo que lees? Y cuando la lees, ¿te interesa entender? Porque mira, lo más importante aquí no es que entiendas, porque tarde o temprano Dios te va a mandar a alguien. Tarde o temprano te va a enviar a su Espíritu Santo. El asunto es leer. Uno de los grandes males de la iglesia es que no está leyendo. No está acercándose a la escritura. Te aseguro que iba leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Qué significa eso? Que tal vez ya había leído 52 capítulos a solas. Y conforme iba leyendo capítulo por capítulo, se rascaba la cabeza y decía, ¿qué es esto? Y avanzaba y abría los ojos y decía, qué cosa tan tremenda. Y avanzaba un poco más y se emocionaba, pero no sabía con exactitud qué camino, qué dirección tenía que tomar todo lo que leía. Y cuando lea al capítulo 53, se encuentra con que iba a haber un hombre sufriente que iba a ser entregado y empieza a decir, ¿quién es este? ¿De quién habla? ¿Quién será este tan especial, este hombre tan importante y con un carácter tan amoroso y tan fuerte? Y estaba ahí rascándose la cabeza y el Espíritu Santo, teniendo cuidado de él, que se tomó el tiempo de abrir la escritura y de leerla. Muchos de nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me guías? Señor, ¿por qué no me dices qué quieres de mí? Pero no estamos leyendo la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Comienza a leer tu Biblia en voz alta. No le damos oportunidad a que Dios nos hable empezando con lo que Él ya nos dejó escrito. Muchos están lamentando, no sé qué Dios quiere, no sé para qué me llamó, no sé para qué soy cristiano, no sé para qué voy a la iglesia, no entiendo por qué me pasa esto en mi casa, en mi trabajo, no entiendo por qué está pasando esto del coronavirus, yo no sé por qué está sucediendo esto, que es tan difícil. Pero no estamos yendo al primer lugar donde el Señor quiere hablarnos, que es todas y cada una de estas páginas. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo, de manera directa, te va a hablar a tu corazón. O va a llegar el momento en que Dios te va a mandar a alguien, un pastor, un ministro, un evangelista, un amigo, un vecino, no sé, que te ayude a entender lo que tú ya estás leyendo. Llena tu cabeza de la palabra de Dios. Por favor. Dulce será mi meditación en tu palabra, dijo el salmista.
Ese es el primer paso. Pastor, pero me cuesta trabajo entender, también al eunuco. Pero no es asunto de que la entiendas. Ya lo entenderás poco a poco. Y cuando llegó Felipe, era tanta el hambre de Felipe que le dijo, yo creo que le vio la cara a Felipe y dijo, este tiene cara de que sí sabe. Felipe debe haber llegado con una convicción y tal vez con un respaldo del Espíritu Santo en su cara, en su tono de voz, que el eunuco dijo, este se mira que entiende. Y le dijo, súbete a mi carro. Y ya en el carro comenzó el discipulado. Entonces, primero es leer la palabra, tener hambre, tener sed, tener interés. Solo leyendo se genera interés. ¿Cómo es que todos los profesionales se comenzaron a interesar en lo que estudiaron? ¿De qué manera un antropólogo se empezó a interesar en cómo eran las comunidades antiguas? ¿Cómo vivía el ser humano hace cientos de años? ¿De qué manera un doctor se empezó a interesar en las enfermedades, en operar? Seguramente porque de jóvenes o de niños tuvieron alguna experiencia. El antropólogo visitó un museo, vio un documental. El doctor tal vez vio de cerca cómo se le hacía la disección a una rana. No lo sé. ¿De qué manera alguien se comenzó a interesar en cualquier área de la vida? Tuvo que haber un antecedente a través de lo que vivió, lo que vio, lo que escuchó y lo que leyó. ¿Cómo se nos va a generar un interés en Dios y en su propósito si no es leyendo el libro maravilloso que Él nos ha dejado? Por eso, hermano, yo no puedo concebir un cristiano que pueda preguntarle a Dios, ¿qué quieres para mi vida?, si antes no lee la Biblia. ¿Quieres generar interés y quieres que se te revele? Ora, pero también comienza a leer o lee más, lee más, lee más. Ese es el secreto, lee más, lee más. Tu Biblia principalmente, y después habrá otros libros que te van a ayudar a comprender, algunos libros que te van a explicar algunos pasajes. Después escucha, por eso es importante congregarse, porque escuchando al pastor, por supuesto hay que poner mucho cuidado, no vaya a ser que te topes con un Simón, que lo único que busca sea sacarte dinero, pero todo comienza leyendo. Y comenzó el discipulado, entonces todo comienza leyendo y después el discipulado. Y el discipulado se da obviamente en tu congregación, en tu iglesia, con los ministros que Dios levanta para discipularte, es decir, para explicarte. ¿Qué es el discipulado? Es la explicación detallada de la doctrina de Cristo revelada en la palabra de Dios. Entonces tendrás que saber aquellas doctrinas básicas, el bautismo en agua, la salvación, la estructura de la Biblia, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la resurrección de los muertos, las doctrinas de la gracia. Pero no puede haber un discipulado si no hay interés. Este hombre mostró interés, aunque era despreciado, desechado, inadecuado, aunque parecía que no podía esperarse mucho de él. Dios lo miró. Así que no digas, es que yo no puedo, es que soy pobre, es que no tengo, es que no hay tiempo, es que no hay recursos, es que soy feo, es que soy tonto. No hay pretexto. Todos los pretextos los tenía también el etíope eunuco. Pero Dios lo buscó para darle vida y para prepararlo. Y comenzó el discipulado. El pasaje de la escritura que se leía era este, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Me llaman dos cosas aquí antes de avanzar. El eunuco le dijo, te ruego, mira qué expresión, te ruego, por favor, te suplico, ayúdame a entender, ayúdame a resolver, explícame, detállame, abúndame. Que Dios bendiga a los que tienen hambre y sed de Dios.
que tienen hambre y sed de la palabra. Es tan rico y tan delicioso cuando alguien pregunta, cuando alguien cuestiona, porque tiene una sincera intención de aprender de Dios. Te ruego, ojalá si tú tienes 10, 15, 20, 30, 50 años de cristiano no te hayas cansado de decir, Señor, te ruego que me enseñes. Siempre el Señor tendrá cosas nuevas y aún de las cosas que ya sabemos el Señor nos va a poder dar aristas novedosas, no porque sean novedosas, sino porque son necesarias para nuestra vida. Y la otra cosa interesante es que precisamente el fragmento que leyeron es el fragmento que yo te decía. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y yo creo que pudo haber entrado un conflicto en el eunuco, porque su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Cómo? Tuvo una generación, pero fue muerto. Murió antes de tener una generación. ¿Por qué pudo haber sido un conflicto? Porque se dio cuenta de que quien se hablaba parecía un eunuco. Es decir, alguien que no podía tener descendencia, pero que después de muerto tuvo descendencia. ¿Cómo es esto posible? Alguien que no tuvo descendencia, porque su descendencia no se puede contar, pero que después de muerto, ¿quién lo contará? Si ves el símil, tal vez por eso fue que le llamó tanto la atención, porque se dio cuenta que aquel se parecía a él, despreciado, humillado. ¿Piensas tú que este hombre, aunque era una persona que tenía recursos, vivía bien, era educada, vivía en el palacio del rey, todo era miel sobre hojuelas? Seguro que no. Aunque vivía bien, era educado, conocía muchas cosas, era el administrador de los tesoros, seguía siendo un sirviente. Así que la reina o el rey, ¿cuántas veces no debieron haberlo humillado? ¿Cuántas veces no debieron haberlo tratado de una manera dura, difícil? Aunque tenía privilegios como este de poder viajar por muchos días, por muchas semanas, seguramente tenía momentos en que él mismo le dolía no poder tener hijos. ¿Cuántas veces a lo mejor se arrepintió de haber aceptado hacerse eunuco? ¿Cuántas veces tal vez pudo haber pensado, en su momento lo vi como una oportunidad de mayor libertad, una oportunidad de tener estudios, una libertad de tener dinero, una posibilidad de tener acceso a muchas cuestiones cómodas? Pero al paso de los años se dio cuenta que había perdido la oportunidad de tener hijos. Y tal vez decía, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y cuántas de nosotros nos hemos preguntado, ¿y para qué? ¿Y para qué esta vida? ¿Y para qué el estudio? ¿Para qué la carrera? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué el ministerio? ¿De qué ha valido? Así que denota un alma que quiere aprender porque se identifica. Hay un punto de identidad. ¿De quién habla? Dice. ¿Está hablando de él o está hablando de alguien más? Y Felipe, aprovechando esa hambre y disposición, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Abriendo su boca. El otro personaje es el evangelista, el otro personaje es el cristiano que abre su boca, que no menosprecia al que escucha, ni porque tiene o porque no tiene. No lo menosprecia por el color de su piel, no lo menosprecia por su posición social, no lo menosprecia por su situación física. Sencillamente abre su boca. A los que ya somos cristianos, Dios nos ha mandado a abrir nuestra boca. No nos ha mandado a juzgar apariencias, ni posiciones, ni situaciones, no. Nos ha mandado a abrir la boca y predicar el mensaje. No acomodar el mensaje al gusto de las personas, no acomodar el mensaje según sea la persona, sino a dar el mensaje, a tratar a todos por igual, a tratar a todos con respeto, a tratar a todos como lo que son, necesitados de Dios, igual que nosotros. Y eso fue lo que hizo Felipe. Necesitamos un evangelio hoy sin juicio, sin prejuicio, un evangelio bíblico, como la palabra dice, donde Dios no tiene acepción de personas. Yo me recuerdo hace muchos años, la iglesia de nosotros, la iglesia Monte del Señor, está en una colonia popular, en la Martín Carrera, en la Ciudad de México, en la colonia Gustavo Amadero.
una colonia popular con muchas necesidades, con muchos problemas de drogadicción, de desintegración familiar, de violencia juvenil, incluso con un estrato socioeconómico e intelectual medio. Y Dios nos llevó ahí. Y me recuerdo que en una ocasión llegó una familia a la iglesia que en algún momento me dijo, en ese entonces empezamos a entrar en el dilema de tener que salirnos de ese lugar porque lo iban a vender. Eventualmente Dios nos lo dio, fue Dios, a Él sea la gloria, que pudimos comprar ese lugar porque el Señor así nos lo dio. Pero en ese momento estábamos en ese dilema y me recuerdo que esa familia me dijo, pastor, tal vez es el momento para buscar un local en una colonia mejor, de gente más educada y con más recursos económicos. Y yo me quedé pensando, y por un momento, porque eso es la cosa que por un momento uno dice, tal vez es la voluntad del Señor. Pero después de un momento reaccioné y dije, no, eso no puede ser el móvil. No podemos buscar una colonia solo porque haya gente que nos dé más educada o con más dinero. Al tiempo se confirmó que ese era el lugar, porque Dios nos lo dio de una manera sobrenatural. Y esta familia terminó por irse de la iglesia. Éramos demasiado negros, éramos demasiado eunucos, éramos demasiado inadecuados. Pero qué bueno que para Dios no. Fíjate que el eunuco es la gran paradoja. Un negro, un hombre de raza negra, la raza de los esclavos, pero con educación y mucho dinero, que hasta vivía en el palacio del rey. Los dos extremos, de alguna manera, confluyendo en una sola persona, para enseñarnos ¿qué? Que Dios no hace acepción de personas. No importa cuán rico seas, Dios, si Él quiere, tiene un plan para ti. No importa cuán pobre seas, Dios tiene un plan para ti. El asunto es que tú abras tu corazón como lo abrió el eunuco, y si tú ya eres cristiano, que abras tu boca. Por eso, hermano, en esta contingencia no queremos cerrar nuestra boca, no podemos hacerlo, lo estamos haciendo a través de las redes, lo estamos haciendo llenando los medios con el mensaje de Dios, y bendigo al Señor que hay muchísimas personas, muchísimos pastores, ministros que lo están haciendo. Hace unos días, la semana pasada, 2 hermanos de la iglesia, que Dios los bendiga, el hermano Marcial y el hermano Jorge, se subieron al carro del hermano Marcial, treparon una bocina, tomaron un bonche, un grupo, ¿cómo se puede llamar? Sí, un bonche, un montón de folletos de evangelismo, y salieron a las calles con un mensaje que sonaba en la bocina. Solo a predicar el evangelio y repartir folletos desde sus ventanas, con su tapaboca, con sus guantes, tomando todas las medidas de prevención. Al otro día el pastor Sergio Sergio de Chamizal, el pastor Sergio del Chamizal, no sé cómo se contactaron, se unieron, y el hermano Sergio, Jorge y Marcial salieron de la misma manera con una bocina a repartir tortas y folletos de evangelismo. Y pasaron muchas cosas, yo solamente te platico una que me contaron, que entraron en una calle solitaria, los negocios cerrados por esto de la contingencia, y cuando entraron con esa bocina sonando alabanzas y después de la alabanza un mensaje de evangelismo, una mujer salió de su casa diciéndoles, pónganle más fuerte, levanten el volumen, que suene más fuerte. Y cuando se acercó la mujer les decía, no saben cómo se siente, no saben lo que se siente, suban el volumen. Y ya platicando un poquito con ella, esta mujer les dijo, mi esposo era cristiano, él falleció hace no sé cuántos años, 3, 5 años, y yo nunca quise escucharlo, pero ahora me doy cuenta que lo que él decía era cierto, solo en Jesús está la salvación. Entonces, hay que abrir la boca, sé creativo. Ahorita tal vez no podemos salir a los parques, pero puedes hacer algo. No sé cómo. Mete folletos debajo de las puertas de tus vecinos, mándales WhatsApp, háblales por teléfonos. Pero que
La palabra. Y si alguien te llama y te dice, ay, ¿qué fue esto del coronavirus? Ay, ¿qué cree que ya tengo un hermano, un familiar, un tío, un vecino que está enfermo? Háblale. Diles la oportunidad para que tú conozcas de Dios. Es el momento para que tú le entregues tu vida a Jesús. Empezando desde esta escritura. Jesucristo está en los profetas. Escucha bien, hermano, y te lo repito una vez más. Cuando la palabra dice que la iglesia de Jesucristo está cimentada en los apóstoles y profetas, no te equivoques. No está hablando en los apóstoles modernos ni en los profetas que hoy se levantan. Está cimentada en los apóstoles del Cordero que recibieron el mensaje inicial, y está cimentada en los profetas que escribieron el mensaje y que quedó impreso en este libro. Empezando desde esta escritura, el profeta Isaías le anunció en toda la Biblia, le demostró cómo en todos los profetas, en los libros históricos, en los salmos, en los proverbios, en el Pentateuco, le demostró cómo ahí se hablaba de Jesús. Empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio. No es el mensaje, pero ¿qué es el evangelio? Te lo voy a decir en 3 palabras. El evangelio es justificación por la sangre del Cordero. Nadie es salvo a menos que acepte a Jesús como el sustituto para perdón de sus pecados. Justificación, redención y transformación. Eso es el evangelio. Justificación a través de Jesucristo, a quien el Padre envió para que Él sea el Cordero sustituto. De eso habla Isaías 53. De un Cordero que fue entregado, que no abrió su boca, que fue llevado al matadero. Seguro que Felipe le habló del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que nos vino a justificar, sobre quien se posó toda la ira de Dios, para que el precio que se necesitaba fuera pagado, porque el pago del pecado es la muerte y tenía que pagarse. Después es la redención, es decir, el rescate que ese mismo sacrificio se iba a dar para que nosotros dejáramos la esclavitud y pudiéramos ser libres, y en esa libertad acercarnos al Padre, en esa libertad tener confianza de ser llamados hijos de Dios. Entonces es la justificación, es la redención, el rescate de todos los pecadores. Seguramente Felipe le habló de la redención al eunuco, le tuvo que haber dicho: tú ya eres libre, no importa si te sientes avergonzado del color de tu piel, no importa si te sientes extraño por la condición de tu cuerpo, no importa si te has preguntado de qué te han servido las riquezas, tu educación, y a veces siente que eso no ha servido de nada porque todavía tienes un vacío en tu corazón. El Señor ya pagó para que seas libre, para que seas aceptado, para que puedas venir confiadamente ante el trono de la gracia. Tuvo que hablarle de redención. Y seguramente después le habló de transformación, que el Espíritu Santo viene a hacer en aquellos que han sido tocados por el Cristo de la gloria y que han sido justificados y redimidos. Seguramente le tuvo que decir: y Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu manera de pensar, quiere cambiar tu corazón, quiere que tu corazón de piedra se haga de carne, quiere que tú camines en la vida nueva que es la resurrección. Le tuvo que hablar de lo que era el bautismo en agua. Cuando tú lees, déjame leerte rápido ahí mismo, el mensaje de Felipe a los samaritanos, en el capítulo 8, fíjate lo que dice, versículo 11, dice: estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Está hablando de Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, mira lo que hablaba Felipe, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, una vez más, justificación, redención y transformación a través de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces tuvo que hablar de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Centrado todo en Jesús. La justificación es Cristo, el Cordero que toma nuestro lugar. La redención es Cristo, el Dios que se hizo hombre para rescatarnos de la muerte y tomarnos como esposa, como hijos, el puente para llegar al Padre. Y la transformación, el que murió y resucitó para que ahora envíe a su Espíritu Santo, y por su Espíritu Santo y su palabra podamos vivir una vida nueva. Y todo eso está en el bautizo. El bautismo en agua es
Alguien muere a su vida pasada, a sus antiguos pecados, a sus antiguas pasiones, y en Cristo Jesús resucita volviendo o saliendo del agua para que el Señor le ayude a caminar, aunque va a haber problemas, aunque van a seguir luchas, aunque van a seguir confusiones, pero es una confesión, una petición, como dice Pedro, de cambio de conciencia. Y después de haber platicado, yo no sé cuántas horas, tal vez fueron muchas horas, 2, 3, 5 horas, no lo sé, en que fue abriendo las escrituras, fue mostrándole cómo Cristo está en las escrituras. Felipe no trató de demostrarle que él era un hombre grande, no trató de demostrarle que él era el súper evangelista, llamado a ser apóstol, no trató de sembrarle su imagen, pero tienes que hacer lo que yo te diga. No, él no era Simón. Él era un siervo que sabía que tenía que hablar de Cristo. Por eso el evangelio es de Cristo. No existe un evangelio, por eso qué ridículo, perdón, discúlpenme hermanos, pero qué ridículo que uno escuche de ministerios que llevan el nombre del hombre. Ministerios Dante Gebel, ministerios Cash Luna, ministerios Morris Cerulo. ¿Quiénes son? Sino hombres mortales. Escucha, pon la imagen de tu pastor, pon la imagen de tu apóstol. ¿Quiénes son ellos, sino solo hombres? Hay gente que habla más de su apóstol, de su profeta, que de Cristo. Enarbolan más el nombre, el ministerio. Y mi apóstol y mi profeta y mi pastor viajó a la China, predicó, se convirtieron multitudes porque el ministro habló, hizo. Que es el hombre. Felipe habló de Cristo. Y de cómo la muerte y la resurrección de Cristo puede dar gozo, paz, justicia, libertad. Fue tal el impacto cuando le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús, eso es claro. Solo Jesús salva, solo Jesús perdona pecados, solo Jesús transforma vidas. Solo Jesús tiene consuelo al alma. Solo Jesús tiene el poder. Cuando una secta le agrega el nombre de algo o de alguien más, se ha perdido el evangelio de Jesús. ¿Cómo podemos pensar que la Iglesia Católica es cristiana cuando le dice a la gente, sí, es Jesús? Pero María también es corredentora, entonces ya no es solo Jesús. Sí, pero tienes que pertenecer a la Santa Madre Iglesia Católica para que puedas ser salvo. Entonces ya no es solo Jesús. Solo la palabra, solo hay una palabra, la Biblia. Solo por gracia, por los méritos de Cristo, el regalo que el Señor nos dio. Solo por fe, nuestra capacidad de creer y poner nuestros ojos en Él, solo por Cristo y solo a Él la gloria. Voy terminando, el tiempo ha avanzado. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por eso estoy seguro que este discipulado no fue algo rapidito, fue un discipulado que llevó tiempo. Y dentro de ese discipulado Felipe le habló de la importancia del bautizo. Hoy tenemos que bautizar. ¿Qué tan rápido se debe de bautizar? Entre más rápido mejor. Pero obviamente hay que hablar del bautizo. No se trata de bautizar a aquel que levanta la mano y dice, yo me quiero bautizar. No, hay que explicarle. Tiene que haber un discipulado. No podemos bautizar solo a aquel que se emociona porque llegó al culto y vio que había bautizos y dijo, yo quiero. No, tiene que haber un discipulado. Explicarle el evangelio, explicarle la justificación, la redención, la transformación, la muerte y la resurrección y todo lo maravilloso que eso es. Para que el que se bautiza diga, yo quiero ser discípulo, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero reflejar el mensaje de Cristo a través de mi vida. Por eso no puede haber bautizo de niños, porque los niños tienen que madurar, tienen que afirmar bien a nivel de su conciencia, de su alma y de su espíritu. Yo quiero bautizarme. ¿Qué impide? ¿El color de mi piel? No. ¿Qué impide? ¿Mis defectos físicos? No. ¿Qué impide? ¿La religión que yo tenía? De ninguna manera.
¿Qué impide? ¿Mi posición social? No. ¿Qué impide? ¿Mi educación? De ninguna forma. ¿Mi nacionalidad? ¿De dónde vengo? No. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, con todo tu corazón, bien puedes. Qué gozo de haber penetrado en el alma de ese hombre. Porque había lugares, aunque él era rico y vestía muy bien, con ropas muy finas, había naciones, había regiones donde él llegaba y no podía ni siquiera sentarse a comer porque era de color negro. Había otros lugares que cuando se enteraban que él era un eunuco, se reían de él, se burlaban y decían cómo este hombre fue tan torpe para dejarse mutilar. O tal vez otros, cuando llegaba a un lugar y lo veían bien vestido y veían que tenía dinero, trataban de estafarlo. O tal vez muchos se mostraron amigos solo para quitarle dinero y lo defraudaron. ¿Qué impide? Fíjate qué diferente a Simón. Porque Simón dijo, ¿cuánto? ¿De cuánto se trata esto? ¿Qué diferencia de Simón, el falso ministro que quería pagar, con este hombre que decía, ¿hay algo que impida? Porque yo no sé qué tenga, que sirva. Porque no tengo nada que sirva. Ni siquiera pensaba que su dinero era suficiente. Él sentía que no había nada. O sentía que algún pero podía tener entre todo lo que él era. Y cuando escuchó la voz de Felipe, que le habló de un Dios que lo amaba, que lo aceptaba, que lo entendía, que lo comprendía, que no lo quería defraudar, ni que iba a abusar de él, sino que sencillamente quedó impactado cuando vio que Cristo, que Dios se hizo hombre y no pidió nada, se dio, se entregó. Enmudeció para justificarlo y pagar el precio de muerte que él merecía, para redimirlo y pagar el precio para que él fuera acepto. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira qué declaración más poderosa. Y mandó parar el carro, eso quiere decir que se iba con otros sirvientes. Mandó parar el carro y descendieron ambos del agua. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién era aquí más importante? ¿Felipe o el eunuco? ¿Quién crees tú que era más grande o más importante? ¿El cristiano, el ministro, el evangelista, o el negro, mutilado, despreciado, gentil, extranjero, millonario? ¿Quién sería el más importante? Con ropas lujosas. Yo creo que los que estaban viendo no daban crédito, no sabían quién era el más importante. Porque ahí el más importante era el nombre en quien estaban haciendo aquello. Ahí el más importante era Cristo. Felipe estaba bautizando en el nombre de Jesús y el etíope estaba siendo bautizado para recibir y confesar a Jesús. ¿A qué iglesia se estaba inscribiendo Felipe? ¿A qué movimiento? ¿A qué religión? Dime, ¿acaso después de que fue bautizado, Felipe le dijo, bueno, muy bien, ya que te bautizaste, ahora eres miembro de mi iglesia de Samaria, así que vamos de regreso a Samaria, porque tú ya eres miembro de la iglesia de Samaria, porque el bautizo es para que tú seas miembro de un movimiento, de una religión, para que ahí en Samaria me des tus diezmos? Yo llegué a escuchar a algunos pastores que decían que iban por peces gordos, no por peces de río, refiriéndose a gente rica. Es que yo tengo un pez gordo en la iglesia, decían algunos, refiriéndose a los ricos.
Este era un pez gordo desde esa perspectiva. Pero Felipe no iba para buscar un pez gordo que le diera sus diezmos. Fue buscando sencillamente salvar un alma del infierno en el nombre de Jesús. Así que si alguien te dice, es que tú te tienes que volver a bautizar porque tú tienes que bautizarte para pertenecer a la iglesia, a la congregación, a la denominación, miente. Ese no es el evangelio de la Biblia. El bautizo es para que tú seas parte del discipulado de Jesucristo. No importa en dónde te encuentres. Felipe no presionó. Felipe ni siquiera le insinuó a este hombre que se regresara a Samaria para que fuera miembro de su congregación. Dios tenía que salvar a este hombre y Felipe nunca más lo vio, porque este hombre tenía una misión en Etiopía. Tenía que llevar el mensaje a Etiopía, tenía que comenzar a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. No, amigo, no, hermano. Aceptar a Cristo y bautizarte no es para que tú seas parte de una iglesia o de una denominación. O mejor dicho, sí es para que tú seas parte de la iglesia, no de una iglesia, de la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo. ¿Ya te bautizaste, por cierto? Bueno, empecemos por el principio. ¿Ya aceptaste a Cristo? Si no, hoy es el día. Él no te rechaza. Él no te desprecia. Él no hace acepción de personas. Él quiere salvarte. No importa si no tienes nada o si tienes mucho. Al final ya te diste cuenta que nada puede llenar un vacío que tiene el nombre de Cristo. Dice la palabra, para terminar, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Quiere decir que Felipe fue evangelista para un hombre y nunca más lo volvió a ver. Nosotros no evangelizamos para ver en alguna ocasión a las personas. Muchas veces yo he tenido el privilegio, el grande privilegio de predicar persona a persona, como en el caso de Felipe, persona a persona. Y muchas veces yo he sido movido por parte de Dios a decirle a muchos de ellos, no me importa volverte a ver. No creas que yo te estoy hablando de Jesús y de la vida eterna porque tengo un interés en ti. No creas que te estoy invitando a mi congregación. No pienses que te estoy invitando para que te unas a mi movimiento espiritual o religioso, como quieras llamarle. Si nunca más vuelvo a ver tu rostro en esta tierra, pero vuelvo a verlo en el reino de los cielos, esa va a ser mi satisfacción. Aunque tú tomes tu camino y nunca más te vuelva a ver, pero si tú recibes hoy a Cristo y le entregas tu vida, aunque no te vea nunca más en la tierra, estoy seguro que el día de mañana, cuando sea el día en que muramos o el día en que Cristo venga por su iglesia, nos volveremos a ver en el reino de los cielos. Finalmente la palabra dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor. Bueno, antes déjame terminar con el eunuco, ¿me dejas? El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Eso quiere decir que el etíope no era feliz. Tenía dinero, tenía ropas finas, tenía educación, vivía en un palacio, era casi el segundo del rey, pero no tenía gozo. Y seguramente eran por sus antecedentes de raza, por sus defectos físicos, por sus enfermedades. Pero después de eso se dio cuenta que eso no importaba, que todos sus defectos físicos no eran importantes, que todo eso que a él no le gustaba de su pasado, de su vida o de su apariencia, era irrelevante. Y que todo lo que había ganado y que no le había dado ninguna clase de satisfacción, ni el dinero, ni las ropas, nada, se dio cuenta que tampoco eran importantes. Tenía gozo, tenía paz. Y regresó con gozo para que en lo último de la tierra se predicara un evangelio de vida, de poder, de gracia, de gozo. Ese es el evangelio que se debe predicar hasta lo último de la tierra hoy. El mismo evangelio que el eunuco predicó en lo que en ese momento fue
lo último de la tierra. Nos representa a nosotros. ¿Y qué pasó con Felipe? Con el evangelista, con el ministro. Pero Felipe fue arrebatado y se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor lo empezó a convertir en un ministro itinerante. Ya no regresó a la región de Samaria. Ahora el Señor le mostró que tenía que avanzar el evangelio, que tenía que moverse, y comenzó a moverse entre las ciudades hasta que llegó a Cesarea, y parece que en Cesarea ahí se estableció. Pero qué interesante, ¿notaste que dice que lo arrebató como a Elías? Un traslado, un arrebatamiento horizontal de, búscalo, 34 kilómetros. Azoto se encontraba a 34 kilómetros del desierto. Solo te lo dejo ahí, quiero cerrar con eso, solo para que te des cuenta qué grande es Dios. Yo creo en un Dios de prodigios y de milagros, sí. ¿Y quién era Felipe? Un diácono. Un diácono que lo seguían las señales, lo seguían los milagros, que sanaba enfermos, que predicaba con un denuedo formidable. Un diácono que las multitudes llegaban para escucharlo, pero un diácono que también tenía un poder y tenía una paz, una tranquilidad y una paciencia y una autoridad para poder hablar uno a uno, cara a cara. Es decir, a Felipe ni le impresionaban las multitudes, ni le causaban tampoco desprecio hablarle a una sola persona, que no tenía interés en el dinero, ni en el poder, ni en el control, ni en la manipulación. Por eso Felipe le habló al eunuco y no tuvo interés en nada del eunuco, que no hacía acepción de personas. Y un ministro que ni era apóstol, ni era profeta, ni tenía una iglesia, ni tenía una red de congregaciones, pero que Dios lo arrebató, como a Elías. Lo tomó, lo llevó, no me preguntes cómo, solo dice que lo arrebató. Y hoy estaba en el desierto, y en un instante, 34 kilómetros adelante, en Azoto, para seguir predicando el evangelio. Si tú piensas que eres una persona común, y tú dices, yo solo soy un servidor de músicos, solo soy un ujier, yo solo acomodo carros en mi iglesia, yo solo soy el maestro de niños, no te desprecies. Si tú amas al Señor y lo sirves con todo tu corazón como Felipe, te puedes sorprender de cómo Dios te puede usar para predicarle a multitudes o para predicarle solo a uno. Pero lo más importante, una vez que tú le compartas a esas personas, tu gozo y satisfacción, ¿cuál va a ser? No que te reconozcan, no que tu nombre sea reconocido, sino que Cristo haya salvado un alma. Que Dios te bendiga. Si tú eres un hombre, una mujer cristiana, pídele al Señor hoy que te permita ser como Felipe, sin importar títulos, sin importar nombramientos, solo la pura satisfacción de hablar del que te ha amado y el que te ha salvado. Sin interés, sin acepción de personas, sin tomar en cuenta ninguna condición. Y si tú eres alguien que no conoce al Señor y eres como el etíope, deja ya de preocuparte quién eres, cómo eres, de dónde vienes, cuál es tu pasado, cuál es tu origen, cuál es tu raza, si tienes o no tienes. Él te ama. Ven así tal como estás. Ven al Señor y entrégale tu vida. Y vuelve. Y regresa al lugar que perteneces, pero lleno de gozo para seguir predicando al que te ama, te llama, te acepta, te salva, te rescata y te envía. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que haya sido de bendición. Déjame orar por ti, Señor. Yo quiero bendecir hoy a tu pueblo, a los que ya te conocen, que pueden ser como Felipe, hombres y mujeres que te aman, que te conocen y que quieren que tú los uses, no para que ellos sean relevantes, solo para que tu nombre sea dado a conocer. Felipe estaba en el desierto predicando el evangelio, y cuando vio la oportunidad de salvar en tu nombre a un alma y bautizarlo,
No corrió buscando a Pedro, no buscó corriendo buscando a Bernabé o buscando a Juan. No había tiempo. Sabía que era el momento en que él, aunque parecías tan solo un diácono, tú ya le habías mostrado a Felipe tu respaldo en el servicio de la iglesia en Samaria. Ahora él podía llevar a esa persona al evangelio, a la salvación y al bautizo. Si hay alguien que nos está escuchando y se ha sentido despreciado, triste, confundido, que no entiende la Biblia, no entiende el propósito para su vida, que no lo llena ni el dinero, ni la posición, ni la comodidad, y hay áreas de su pasado que lo perturban, que lo afectan, solo tú puedes llenar ese vacío. El vacío que tú llenaste en el eunuco, tú y solo tú lo puedes llenar en los que están escuchando hoy. Que se levanten con gozo. Gracias, Señor, porque tú has enviado el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hoy tenemos que decir yo soy lo último de la tierra. En aquel momento, el eunuco fue el principio de lo último de la tierra. El primer gentil que le entregó su vida a Cristo y fue bautizado. Han pasado más de 2000 años y ahora yo soy el representante de lo último de la tierra, a quien le ha llegado tu evangelio, a quien le ha llegado tu mensaje de amor, de paz y de vida eterna. Hoy me lleno de gozo con tu palabra, porque hoy he entendido que el siervo sufriente de Isaías 53 murió por amor a mí y resucitó para salvarme y darme entrada al reino de los cielos. Te doy muchas gracias, sella tu palabra, sella tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.